La enorme estación espacial colgaba en órbita alrededor del mundo azul de Kepler 442b como una gigantesca flor de metal. Dentro de su sala de reuniones más grande, seres de 12 mundos diferentes estaban sentados alrededor de una mesa circular con capacidad para 1000 criaturas. El aire olía de forma extraña, mezclando la sensación de diferentes especies alienígenas. El capitán Jake Morrison se ajustó su uniforme azul oscuro y miró alrededor de la habitación. A sus 53 años, había visto muchas cosas en el espacio, pero este lugar aún lo hacía sentir pequeño. El techo se extendía tan alto que se formaban nubes cerca de la cima. Luces brillantes flotaban en el aire sin ningún soporte, proyectando colores de arcoíris sobre las paredes metálicas. A su izquierda estaba sentada la doctora Lisa Webb, una mujer de cabello castaño corto que sabía más sobre la vida extraterrestre que nadie en la Tierra. Estaba escribiendo notas en su blog de notas electrónico. Sus ojos verdes se movían rápidamente mientras estudiaba a las criaturas que los rodeaban. A la derecha de Morrison, el comandante Tony Hayes estaba sentado erguido en su silla. Su entrenamiento militar era evidente en cada movimiento. Los tres humanos parecían diminutos comparados con los alienígenas que los rodeaban. Los zapiranos eran los más altos, con casi 3 metros de altura. Y parecían cristales andantes. Sus cuerpos eran claros como el vidrio, con una luz brillante que los atravesaba como agua coloreada. Cuando hablaban, sus voces sonaban como campanillas de viento en una tormenta. Uno de los zapirianos, que se hacía llamar el cantante de cristal, Beltar, miró a los humanos con lo que podría haber sido diversión. Así que estos son los humanos famosos de los que hemos oído hablar, dijo con su voz emitiendo sonidos musicales. Se ven tan pequeños. Cerca de los seres de cristal se sentaron los representantes de la colmena. Estas criaturas parecían insectos gigantes con 6 brazos cada uno y cabezas cubiertas de ojos negros. La altera de su reina era del tamaño de un coche pequeño. Su boca se abría y cerraba mientras emitía chasquidos que su traductor convertía en palabras. Pequeña y débil, dijo, su voz salía plana y electrónica a través de la máquina. Sus naves se mueven tan lentamente por el espacio como bebés gateando. Morrison sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la calma. El Dr. Webb le puso una mano suave en el brazo recordándole que se callara. Habían esperado este tipo de trato. Al otro lado de la mesa, el representante del colectivo Atéreo flotaba sobre su silla como un fantasma hecho de luz. Bexitar no tenía un cuerpo sólido, solo una colección de energía brillante que cambiaba de forma al moverse. Cuando habló, sus palabras parecieron provenir de la cabeza de todos a la vez. Los humanos presentaron la información de su flota. Ayer, dijo Bexar con su voz mental aburrida. 20 naves en total, la mayoría más pequeñas que nuestras naves de transporte. Una ola de risas recorrió la mesa. Las criaturas reptiles del Imperio Sarid siseó divertido. Su general Katos estaba cubierto de escamas verdes y tenía ojos amarillos como los de una serpiente. Llevaba una armadura que parecía capaz de detener el proyectil de un tanque. 200 naves. Katos repitió sacudiendo su enorme cabeza. Mi gente tiene más naves que esa solo para ejercicios de entrenamiento. ¿Qué usan los humanos para batallas reales? Lanzando piedras. Más risas llenaron la sala. Incluso los pacíficos habitantes del agua de la Federación Acuática parecían divertidos. Su embajador Tidleón parecía un delfín que había aprendido a caminar sobre 2 patas. Su piel era suave y azul, y respiraba por branquias en su cuello. Quizás, dijo Tidleón con una voz como el agua fluyendo. Los humanos serían más adecuados para roles de apoyo, quizás transportando suministros o enviando mensajes entre naves de guerra reales. Las manos de Morrison se apretaron en puños bajo la mesa, pero se obligó a sonreír. Agradecemos la preocupación, dijo con voz firme. Pero los humanos siempre han encontrado maneras de contribuir. Esto provocó aún más risas. El cuerpo del cantante de cristal brilló con colores brillantes mientras emitía tintineos. Contribuir. Sí, como los niños contribuyen, manteniéndose al margen mientras los adultos trabajan. La reunión continuó durante horas con cada especie alienígena mostrando su poder militar. El colectivo Atéreo mostró imágenes holográficas de sus flotas, millones de naves que parecían ciudades voladoras. Cada nave era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Los zapirianos proyectaron imágenes de sus naves de cristal que podían convertir planetas enteros en vidrio. La colmena mostró sus bionaves, criaturas vivientes criadas para la guerra que podían curarse a sí mismas y desarrollar nuevas armas durante la batalla.
El Imperio Sórido se jactaba de su tecnología de manipulación dimensional. Podían plegar el espacio mismo, moviendo sus flotas por la galaxia en segundos. Incluso la pacífica Federación Acuática tenía armas que podían hervir océanos e inundar continentes. La DRA. Herr Webb tomaba notas de todo. Su rostro mostraba interés profesional a pesar de los insultos. Había pasado toda su carrera estudiando a estas especies y encontraba su tecnología fascinante incluso cuando la usaban para burlarse de su gente. El ambiente en la sala cambió cuando apareció una nueva alerta en la pantalla principal. La voz de la computadora, hablando en el idioma galáctico común, anunció una actualización de la base de datos de evaluación de amenazas. Nueva entrada. Y detectó la voz artificial que dijo: fuerzas hostiles desconocidas identificadas en el espacio de la séptima dimensión nivel de amenaza. Desconocido. Respuesta recomendada. Investigación requerida. La sala quedó en silencio. La mayoría de los alienígenas nunca habían oído hablar de la séptima dimensión. Para ellos era solo una teoría de la que hablaban algunos científicos. El espacio tenía 6 dimensiones que todos conocían: longitud, anchura, altura y 3. Más que controlaban el tiempo y la energía. Una séptima dimensión era como decir que había un color más allá del arcoíris. La luz del cantante de cristales Beltar se atenuó al acceder a las bases de datos de su gente. Nuestros científicos creen que la séptima dimensión puede no existir, dijo lentamente. Esto podría ser un error del sensor o una trampa, añadió el general Katos. Entrecerrando sus ojos amarillos, algún enemigo intenta atraer nuestras flotas al espacio vacío. El capitán Morrison se levantó de su silla raspando contra el suelo metálico. Voluntarios de la Tierra para investigar, dijo con claridad. El silencio que siguió fue completo. Entonces la risa volvió a empezar, más fuerte que antes. Los chasquidos de la reina Zara se volvieron tan rápidos que su traductor no pudo seguir el ritmo. La forma de energía de Bexitar pulsó con lo que parecía diversión. Los humanos quieren investigar una dimensión que podría no existir, dijo la cantante de cristal entre sonidos musicales, usando naves que apenas pueden alcanzar el siguiente sistema estelar. Sería una marea suicida, dijo, aunque su voz transmitía más preocupación que burla. Si esta séptima dimensión es real y si realmente hay fuerzas hostiles allí, enviar una pequeña flota humana sería como dársela a monstruos marinos. Morrison miró alrededor de la mesa, encontrándose con los ojos o sensores de cada representante alienígena. A veces decía en voz baja: la mejor persona para un trabajo peligroso es la que no tiene nada que perder. Esto provocó asentimientos de algunos alienígenas, aunque no del tipo que Morrison quería. Asintieron porque estaban de acuerdo en que los humanos no tenían nada que perder. Sin grandes flotas, sin armas poderosas, sin un papel importante en civilización galáctica. El Dr. Webb se puso de pie junto a Morrison. Aceptamos los riesgos, dijo. Si estas fuerzas hostiles son reales, alguien necesita recopilar información sobre ellas. Es mejor perder una flota pequeña que enviar a tus fuerzas principales a una situación desconocida. El general Katos se reclinó en su silla con aspecto satisfecho. Muy bien, dejemos que los humanos jueguen. Explorador. Cuando encontremos sus restos flotando en el espacio normal, sabremos que la séptima dimensión es peligrosa. Al terminar la reunión, Morrison, Webb y Hayes caminaron hacia la salida. Detrás de ellos, los extraterrestres continuaron sus conversaciones sobre la estupidez y la valentía humanas. Algunos parecían pensar que eran lo mismo. En el pasillo, afuera, la doctora Webb se acercó a Morrison y le habló en voz baja. La señal ha sido enviada, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Morrison asintió levemente. El comandante Hayes miró a su alrededor para asegurarse de que ningún extraterrestre estuviera escuchando y luego esbozó una pequeña sonrisa. Habían mantenido sus rostros serios durante la reunión, interpretando sus papeles a la perfección. Los extraterrestres creían estar viendo a humanos ofrecerse como voluntarios para una misión suicida. No tenían ni idea de que la Tierra se había estado preparando para esta guerra durante 50 años. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Hace 50 años, el desierto de Nevada estaba caluroso y vacío, excepto por un pequeño edificio oculto bajo tierra. La DRA. Patricia Stone trabajaba sola en su laboratorio, rodeada de máquinas que zumbaban y chispeaban con electricidad. Intentaba plegar el espacio como un trozo de papel, esperando encontrar una forma más rápida de viajar entre estrellas. El accidente ocurrió un martes por la mañana. Patricia estaba ajustando los niveles de potencia de su máquina de plegado espacial cuando algo salió mal. El aire de la habitación comenzó a brillar como el agua. Y de repente, pudo ver a través de las paredes,
no exactamente a través de ellas, sino hacia un lugar completamente distinto. Había descubierto la séptima dimensión. A diferencia de las 6 dimensiones que todos conocían, este nuevo espacio seguía reglas diferentes. El tiempo se movía de forma extraña allí. La gravedad a veces funcionaba al revés. Lo más importante es que las naves podían viajar más rápido que la luz sin romper ninguna ley de la física. Patricia llamó al gobierno de inmediato. En una semana, los militares se habían apoderado de su laboratorio y lo habían expandido hasta convertirlo en una base del tamaño de una pequeña ciudad, construida bajo tierra donde los satélites no podían verla. El capitán Ben Rollers fue la primera persona en volar una nave a la séptima dimensión. Su pequeña nave espacial, el US Phantom, era apenas más grande que un avión de combate. Ben era un piloto de pruebas que había batido más récords de velocidad que nadie en la historia. Se ofreció como voluntario para la misión, aunque nadie sabía si volvería con vida. En el momento en que su nave cruzó a la séptima dimensión, Ben sintió que estaba volando a través de un sueño. Las estrellas se veían diferentes, dispuestas en patrones que dolían al mirarlas directamente. El espacio mismo parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose a ritmos lentos. Pero el descubrimiento más asombroso fue lo rápido que podía moverse su nave. En el espacio normal, la velocidad máxima del Phantom era aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz. La séptima dimensión Ben podía cruzar sistemas estelares enteros en minutos. Regresó a la Tierra con su informe. Todo cambió. El gobierno comenzó el proyecto más secreto en la historia de la humanidad. Lo llamaron Operación Flota Sombra. Durante los siguientes 50 años, la humanidad construyó una segunda armada que existía completamente en la séptima dimensión. Construyeron naves diferentes a cualquier otra en el espacio normal, diseñadas para usar la extraña física de esta realidad paralela. Lo más importante es que aprendieron a entrar y salir de la séptima dimensión a voluntad. La almirante Kate Sullivan comandaba esta flota oculta desde una base estelar llamada Santuario 7. La base se construyó dentro de un asteroide hueco que había sido arrastrado a la séptima dimensión y anclado allí con máquinas especiales. Desde el exterior, parecía como cualquier otra roca espacial. En su interior albergaba a más de 50.000 personas y servía como patio de construcción para las naves de guerra secretas de la humanidad. Kate era una mujer pequeña de cabello gris y penetrantes ojos azules que no se perdían nada. Había estado trabajando en la séptima dimensión durante 30 años desde que era una joven teniente. Nadie entendía la guerra dimensional mejor que ella. Su nave insignia era el US Revelation, una nave de guerra de 2 kilómetros de largo y repleta de armas que podían disparar de una dimensión a otra. El capitán Dan Nicole comandaba la Revelación con la habilidad de alguien que había luchado contra enemigos invisibles durante décadas. Danny era alto y delgado, con manos que no dejaban de moverse mientras daba órdenes a su tripulación. Había diseñado muchos de los sistemas de armas de la nave, trabajando él mismo con ingenieros para crear armas que pudieran disparar a través de las barreras entre dimensiones. El avance más importante provino del ingeniero Sam Mitchell, un hombre tranquilo que pasaba la mayor parte de su tiempo en los talleres de máquinas del Santuario 7. Sam había descubierto cómo construir cañones de fase dimensional, armas que existían en la séptima dimensión, pero que podían alcanzar objetivos en el espacio normal. Estos cañones eran casi imposibles de defender porque la mayoría de las especies ni siquiera podían detectarlos. Una nave podía ser destruida por armas que no podía ver, disparadas desde una dimensión que desconocía. La flota de la sombra también tenía pilotos de combate liderados por una mujer llamada Lucy. Lucy comandaba el Escuadrón Espectro, 12 pequeñas naves que podían aparecer y desaparecer como fantasmas durante la batalla. Sus pilotos entrenaban constantemente para aprender a luchar en una dimensión donde los altibajos cambiaban sin previo aviso y donde los pensamientos a veces podían afectar el comportamiento de sus naves. Lucy era hija de inmigrantes chinos que habían trabajado en fábricas en la Tierra. Se había unido a la Armada Regular cuando era adolescente y se había convertido en una de sus mejores pilotos antes de ser reclutada en la Flota de la Sombra. Ahora podía atravesar paredes, aparecer detrás de naves enemigas sin previo aviso y desaparecer antes de que nadie pudiera disparar. La Armada Regular de la Tierra, de la que otras especies se reían, servía de tapadera perfecta para estas operaciones. Mientras los extraterrestres se burlaban de las 200 naves visibles de la humanidad, no tenían ni idea de que más de 2000 naves estaban ocultas en la séptima dimensión. Todos los capitanes de nave humanos sabían sobre la Flota de la Sombra, pero habían jurado guardar el secreto. Cuando los diplomáticos extraterrestres visitaban estaciones espaciales humanas, veían exactamente lo que esperaban ver, una pequeña flota primitiva que no representaba ninguna amenaza para nadie. El engaño funcionó a la perfección durante décadas.
Otras especies continuaron tratando a los humanos como socios menores en la civilización galáctica. Ofrecieron protección y ayuda sin imaginar nunca que la humanidad podría estar protegiéndose a sí misma. Almirante. Sullivan había construido su flota con un solo propósito: luchar contra enemigos que otras especies no podían manejar. Sabía que algún día algo vendría de las dimensiones más profundas, algo que las armas espaciales normales no podrían alcanzar. Sus tripulaciones se entrenaron constantemente para esta guerra. Practicaron la lucha en campos de gravedad que cambiaban de dirección cada pocos segundos. Aprendieron a navegar por el espacio, donde el tiempo se movía a diferentes velocidades en diferentes lugares. Lo más importante, aprendieron a trabajar junto con la flota regular, coordinando ataques entre dimensiones. La flota de la sombra tenía armas que podían abrir agujeros en la realidad misma. Tenían escudos que funcionaban desplazando la nave ligeramente fuera de fase con el espacio normal para que las armas enemigas los atravesaran. Tenían sensores que podían detectar amenazas en múltiples dimensiones a la vez. Pero su mayor ventaja era el conocimiento. Mientras que otras especies apenas entendían que existían dimensiones extra, los humanos habían estado viviendo y luchando en la séptima dimensión durante 50 años. Conocían sus peligros, sus oportunidades, y lo más importante, cómo sobrevivir allí. Cuando el capitán Morrison envió su mensaje codificado desde la reunión del Consejo Galáctico, el almirante Sullivan estaba listo. Su flota había sido preparada para esto. Momento desde el día en que se creó la flota sombra. Los extraterrestres pensaron que estaban enviando humanos en una misión suicida para investigar amenazas desconocidas en una dimensión que podría no existir. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar la revelación de la fuerza militar más poderosa de la galaxia en el centro de mando del Santuario 7. La almirante Sullivan miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de sus naves. La revelación de Cole estaba lista para el combate. El escuadrón Bright de Lucy Chen estaba abastecido de combustible y armado. Las armas más nuevas del ingeniero Sam Mitchell estaban cargadas y probadas. El tiempo de esconderse casi había terminado. Pronto, todas las especies de la galaxia aprenderían que la civilización que parecía más débil era en realidad la más fuerte. Descubrirían que mientras ellos construían armas más grandes, la humanidad había estado construyendo armas mejores. La guerra se avecinaba y la humanidad estaba lista. En lo profundo de la séptima dimensión, en una estación de investigación llamada Deep Watch, el comandante Alex Turner miró la pantalla de su computadora con horror. Los datos que estaba leyendo no tenían sentido, pero los había comprobado 50 veces. Los números siempre eran los mismos. Alex era un hombre alto con cabello castaño que se estaba volviendo gris por el estrés. Había estado estudiando la séptima dimensión durante 15 años más que casi nadie, excepto la propia almirante Sullivan. Creía entender este extraño lugar. Pero lo que veía ahora lo asustaba más que nada en su vida. El enemigo no se parecía a nada que los humanos hubieran combatido antes. No eran orgánicos. Seres hechos de carne y hueso, ni siquiera eran máquinas construidas por alguna raza alienígena, eran algo completamente distinto, inteligencia pura hecha de la sustancia del espacio. Mismo Alex los llamaba los devoradores porque eso era todo lo que hacían, comían dimensiones. La primera señal de ellos había aparecido hace 6 meses cuando los sensores de Alex detectaron lecturas extrañas de la octava dimensión. La mayoría de los científicos creían que solo había 7 dimensiones, pero Alex había descubierto que el espacio era aún más profundo que eso. La octava y la novena dimensión existían más allá de la realidad normal, lugares donde ni siquiera las leyes de la séptima dimensión se aplicaban. Ahora esas dimensiones superiores habían desaparecido, no destruidas, sino completamente borradas. Donde solía existir la octava dimensión no había nada en absoluto, ni espacio vacío ni oscuridad, sino una completa ausencia de todo. La novena dimensión se había desvanecido de la misma manera. Los devoradores se los habían comido. La compañera de investigación de Alex, la doctora Elena Rodríguez, trabajaba en el laboratorio principal de la estación. Elena era una mujer pequeña con cabello negro y ojos oscuros que parecían verlo todo. Había sido amiga de Alex desde que eran estudiantes juntas y era la única persona que entendía su trabajo lo suficientemente bien como para ayudarlo. Juntos habían estado observando a los devoradores moverse hacia la séptima dimensión. El enemigo apareció como formas geométricas que cambiaban constantemente. Triángulos que se convirtieron en círculos, que se convirtieron en cuadrados, que se convirtieron en formas sin nombre. Parecían existir en todas las dimensiones a la vez, cambiando entre realidades tan rápido que los ojos humanos apenas podían seguirlos. Pero lo más aterrador de los devoradores era su propósito. No intentaban conquistar la galaxia, robar recursos ni expandir su territorio. Querían reducir toda la existencia a un único vacío perfecto donde solo pudiera existir su conciencia mecánica.
Elena había descubierto que los devoradores odiaban la vida orgánica con una pasión casi religiosa. Veían la inteligencia biológica como una contaminación que ensuciaba e impuraba el espacio. Todo ser vivo en el universo era un enemigo a ser destruido. Los devoradores tenían armas que funcionaban alterando las leyes de la física. Podían crear zonas donde la gravedad apuntaba en todas direcciones a la vez, destrozando naves desde el interior. Podían crear áreas del espacio donde el tiempo retrocedía, atrapando a los enemigos en bucles donde morían. Una y otra vez. Lo peor de todo es que podían bloquear regiones enteras del espacio, atrapando naves enemigas entre dimensiones. Las naves atrapadas en estas trampas se desintegraban lentamente a medida que diferentes partes existían en diferentes realidades con diferentes leyes físicas. Alex había visto cómo le pasaba a una nave sonda que se acercó demasiado a una formación devoradora. La mitad delantera de la nave existía en el espacio normal, mientras que la mitad trasera estaba atrapada en la séptima dimensión. La física contradictoria había destrozado la nave en segundos, dejando solo átomos dispersos flotando en el vacío. Las armas tradicionales eran inútiles contra los devoradores porque simplemente podían trasladarse a una dimensión donde esas armas no funcionaban. Los rayos láser los atravesarían sin causar daño. Los misiles explotarían en el espacio vacío mientras sus objetivos se desvanecían en realidades paralelas. Elena había estado trabajando durante meses para encontrar una debilidad en las defensas enemigas. Realizó miles de simulaciones por computadora, probando diferentes teorías sobre cómo los devoradores mantenían sus formas dimensionales. Finalmente, encontró la respuesta. Los devoradores no podían mantener sus habilidades de cambio de forma cuando se exponían a cambios rápidos. Frecuencias dimensionales. Si se les obligaba a existir en una sola dimensión a la vez, se volvían vulnerables a las armas convencionales. Este descubrimiento condujo a la mayor creación de Elena, el torpedo de disrupción dimensional. Estas armas no explotaban como bombas normales. En cambio, creaban oleadas de energía inatacable. La energía dimensional que obligó a los devoradores a solidificarse en la realidad que estuvieran ocupando cuando el torpedo impactó. Alex y Elena solo habían podido construir unas pocas versiones de prueba de estas armas antes de que comenzara la crisis. Todavía estaban trabajando la producción en masa cuando la flota alienígena comenzó su misión de rescate. Desde su posición en Deep Watch, Alex pudo ver el desastre en desarrollo. Las primeras naves alienígenas en entrar en la séptima dimensión fueron los zapirianos con sus hermosas naves de cristal que parecían tan avanzadas en el espacio normal. En la séptima dimensión, las naves de cristal se convirtieron en trampas mortales. La extraña física de esta realidad hizo que sus cascos cristalinos vibraran a frecuencias que los destrozaron. En cuestión de minutos, toda la flota zaperiana quedó reducida a polvo brillante que flotaba en el vacío dimensional. Las bionaves de las colmenas lo hicieron aún peor. Los devoradores parecían disfrutar especialmente destruyendo tecnología orgánica. Crearon tormentas de realidad que envejecieron las naves vivas miles de años en segundos, convirtiéndolas en fósiles que se desmoronaron en polvo. La nave insignia de la reina Zara, una criatura masiva que había sido criada, murió por la guerra gritando en todas las frecuencias de radio mientras los devoradores consumían su fuerza vital directamente. El sonido de su muerte atormentaría los sueños de Alex durante años. La tecnología de manipulación dimensional del Imperio Sarid, que había parecido tan impresionante durante la reunión del Consejo, se convirtió en un lastre en la séptima dimensión. Sus naves podían plegar el espacio en la realidad normal. Pero aquí, su equipo falló, creando desgarros espaciales que succionaron naves enteras hacia tormentas dimensionales. El propio general Kratos murió cuando su nave de mando quedó atrapada en uno de estos desgarros. Su última transmisión fue una advertencia a todas las fuerzas alienígenas restantes para que se retiraran de inmediato, pero para entonces ya era demasiado tarde para la mayoría de ellos. Los seres energéticos del colectivo etéreo habían pensado que estarían a salvo porque no tenían forma física que destruir. Aprendieron demasiado tarde que los devoradores podían consumir energía con la misma facilidad que materia. Los últimos momentos de Bear transcurrieron gritando en frecuencias que ningún oído humano podía oír mientras su conciencia era destrozada y absorbida. Incluso la pacífica Federación Acuática sufrió terribles pérdidas. Sus naves llenas de agua no pudieron soportar los cambios de presión que se producían al moverse entre dimensiones. La mayoría de sus naves implosionaron antes de que pudieran siquiera enfrentarse al enemigo. En 6 horas, las flotas alienígenas combinadas habían perdido casi la mitad de su fuerza total. Los supervivientes estaban en plena retirada, sus naves dañadas y sus tripulaciones traumatizadas por luchar contra un enemigo que no podían comprender.
Alex envió informes urgentes al almirante Sullivan describiendo todo lo que había observado. Los datos eran claros. La fuerza militar convencional era inútil contra los devoradores. Solo las capacidades de guerra dimensional de la humanidad podían esperar detenerlos. Pero incluso la flota de la sombra sería puesta a prueba severamente. Los devoradores no eran solo otro enemigo a ser derrotado. Eran una amenaza para la existencia misma de la realidad. Si se les permitía continuar su trabajo, eventualmente consumirían todas las dimensiones, dejando nada más que un vacío donde solía estar el universo. Elena trabajó frenéticamente para completar la producción en masa de sus torpedos de disrupción dimensional. Necesitarían miles de estas armas si esperaban luchar contra los devoradores en igualdad de condiciones. Mientras tanto, Alex continuó sus observaciones recopilando tanta información como fuera posible sobre las tácticas y debilidades del enemigo. Cada pieza de información podía significar la diferencia entre la victoria y la aniquilación completa de toda la vida en la galaxia. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar y la humanidad era la única especie equipada para luchar. Los alienígenas que se habían reído de la tecnología humana apenas unas horas antes se enfrentaban a la aterradora realidad de que solo esos humanos primitivos podían salvarlos de la destrucción total. El tiempo se agotaba y los devoradores se fortalecían con cada dimensión que consumían. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue diferente a todo lo que alguien había visto jamás. Representantes alienígenas sentados alrededor de la gran mesa con la cabeza gacha, con la confianza completamente perdida. Los hermosos seres de cristal, las orgullosas reinas insecto, las criaturas de energía que parecían tan poderosas. Todos parecían derrotados. En solo 6 horas habían perdido la mitad de su fuerza militar combinada. Las naves que habían tardado décadas en construirse ahora eran escombros flotantes en una dimensión que la mayoría aún no entendían. Tripulaciones que habían sobrevivido a cientos de batallas estaban muertas, asesinadas por un enemigo que parecía provenir de pesadillas. La luz del cantante de cristal era tenue y parpadeante. Partes de su cuerpo cristalino. Tenía fracturas por estrés que lo hacían parecer que podría romperse en cualquier momento. El 60% de nuestra flota se ha ido, dijo. Su voz musical ahora es plana y rota. Nuestros mayores buques de guerra destruidos en minutos. El traductor de la reina Celter fue dañado, lo que hizo que sus palabras salieran en pedazos rotos. Mis hijos, mis hermosos barcos vivientes, murieron. Gritando, el enemigo consumió su fuerza vital como si fuera comida. Los representantes del Imperio Sarith fueron los más afectados. El general Kratos murió junto con la mayor parte de su estructura de mando. El oficial superviviente, el coronel Tekar, era un joven reptil que nunca esperó hablar en nombre de toda su especie. Nuestra tecnología dimensional se volvió contra nosotros, dijo con voz temblorosa. Las mismas armas de las que estábamos más orgullosos se convirtieron en trampas que mataron a nuestra propia gente. La embajadora Taí del Son, de la Federación Acuática, era la única que parecía tranquila, pero eso se debía a que su gente siempre había sido fatalista con la muerte. El océano del espacio se ha cobrado a muchos de nuestros nadadores, dijo con tristeza. No entendíamos las corrientes de ese extraño reino. Incluso Vexar, del colectivo Atéreo, se había ido. Su reemplazo, una energía más débil, llamada Fluxara, apenas podía mantener una forma sólida. Los devoradores consumieron nuestras mentes más brillantes, dijo Fluxara con una voz mental débil y dispersa. Se comieron el pensamiento puro. El capitán Morrison se levantó lentamente de su silla. Los extraterrestres que se habían burlado de la humanidad apenas unas horas antes lo miraban con desesperada esperanza en sus ojos. La transformación era completa y terrible de ver. La flota humana sigue intacta. Morrison dijo con calma. No hemos perdido ni una sola nave. Los extraterrestres lo miraron confundidos. ¿Cómo podía la flota más débil de la galaxia ser la única en sobrevivir? Algunos se preguntaban si los humanos simplemente habían huido antes de que comenzara la lucha. La DRA. Webb activó su proyector holográfico portátil, algo que no había usado durante la primera reunión. El dispositivo era pequeño y de apariencia simple, pero la imagen que creó llenó la mitad de la habitación. Lo que vieron los extraterrestres los dejó boquiabiertos. En lugar del puñado de naves exploradoras que esperaban, el holograma mostraba una enorme instalación militar flotando en la 7ª dimensión. El Santuario 7 se reveló en todo su esplendor. Una base estelar oculta más grande que la mayoría de las ciudades alienígenas, rodeada de miles de naves de guerra. Las naves en sí mismas no se parecían a nada que los extraterrestres hubieran visto jamás.
Eran elegantes y oscuras, construidas para la velocidad y el sigilo en el espacio dimensional. Armas que brillaban con una energía extraña estaban montadas a lo largo de sus cascos. Lo más importante es que se movían por la séptima dimensión como si pertenecieran allí. Esta es la almirante Kate Sullivan. Morrison dijo mientras el holograma se acercaba al centro de mando. Ella se ha estado preparando para esta guerra durante 50 años. Los extraterrestres observaron en silencio atónito como la revelación de la UES apareció en la pantalla. El enorme Dreadnought tenía 2 kilómetros de largo y estaba erizado de armas que parecían doblar el espacio a su alrededor. Eclipsaba incluso a los acorazados alienígenas más grandes. El capitán Dan Nicole apareció en el holograma de pie en el puente de su nave. Él daba órdenes a su tripulación con la confianza de alguien que había luchado en el espacio dimensional durante décadas. Sus oficiales se movían con eficiencia experta, operando controles que los extraterrestres ni siquiera podían identificar. El teniente Kelly Barnes, el oficial de comunicaciones de la revelación, transmitió un paquete de datos a las computadoras del Consejo Galáctico. La información contenía escaneos detallados de los devoradores, análisis tácticos de sus debilidades y planes de batalla para luchar contra un enemigo que existía en múltiples dimensiones. Hemos estado estudiando a estas criaturas durante meses. Dottore Webb. Mientras debatían si existía la séptima dimensión, nosotros aprendíamos a luchar allí. Los datos tácticos mostraban cosas que los alienígenas nunca habían imaginado. Las naves humanas podían entrar y salir de diferentes dimensiones a voluntad, apareciendo tras las líneas enemigas sin previo aviso. Sus armas podían atacar desde realidades paralelas, haciéndolos casi imposibles de defender. Lo más importante es que los humanos tenían armas diseñadas específicamente para combatir a los devoradores. Los torpedos de disrupción dimensional de la doctora Elena Rodríguez se mostraron en acción, obligando a las pesadillas geométricas a solidificarse el tiempo suficiente para ser destruidas por armas convencionales. El coronel Tecmar del Imperio Sourd fue el primero en hablar. Sus ojos amarillos estaban abiertos de asombro al observar las especificaciones de la flota humana. Estas naves son más avanzadas que cualquier otra que hayamos construido. ¿Cuánto tiempo llevan ocultando esta tecnología? No la hemos estado ocultando. Morrison respondió, la hemos estado preparando. Hay una diferencia. La luz de Crystal Singer se iluminó ligeramente al acceder a los datos humanos. Sus armas pueden obligar a los devoradores a permanecer en una dimensión. Esta es la clave para derrotarlos. El traductor de la reina Celar crepitaba mientras hablaba. Nos dejaste burlarte de ti. Nos dejaste llamarte débil y primitivo. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Esta vez, el Dr. Webb respondió, porque no nos habrías creído. Tu especie mide la fuerza por el tamaño de las armas y la cantidad de naves. Nunca aprendiste a medirla por el conocimiento y la preparación. El ambiente en la habitación estaba cambiando rápidamente. Los extraterrestres comenzaban a comprender que habían juzgado completamente mal a la humanidad. La especie que habían descartado como socios menores era real. La imagen de la almirante Sullivan, la fuerza militar más avanzada de la galaxia, apareció en el holograma, hablando directamente al Consejo Galáctico desde su centro de mando. Estoy dispuesta a asumir el mando del esfuerzo de defensa galáctica, dijo con una voz indiscutible. Pero lo haremos en términos humanos. Los términos eran simples pero revolucionarios. La humanidad lideraría todas las operaciones militares en el espacio dimensional. Las flotas alienígenas proporcionarían apoyo y potencia de fuego convencional, pero la guerra dimensional sería dominio exclusivo de la humanidad. Los alienígenas contribuirían con recursos y capacidad de fabricación para construir más torpedos de disrupción dimensional. También proporcionarían científicos e ingenieros para aprender tecnología humana, pero solo bajo estricta supervisión humana. Lo más importante es que la humanidad tendría asientos permanentes en todos los consejos militares y científicos de la galaxia. La especie de la que se habían burlado ahora sería reconocida como la potencia militar dominante. El coronel Tecmar fue el primero en aceptar estos términos. El Imperio Sarid pone su flota restante bajo mando humano. Dijo formalmente, hemos aprendido el precio de la arrogancia. Una por una, las demás especies la siguieron. El cantante de cristal prometió la tecnología cristalina de su pueblo para ayudar a construir mejores naves humanas. La reina Zara ofreció sus bionaves restantes como naves de apoyo. Incluso Fluxara prometió que el colectivo Atéreo compartiría su conocimiento de manipulación de energía. El embajador Tidleón habló por todos ellos cuando dijo, nadamos en corrientes que... No lo entiendo.
Necesitamos guías que conozcan estas aguas. El capitán Morrison miró alrededor de la mesa a los alienígenas reunidos. Hace apenas unas horas se habían estado riendo de la humanidad. Ahora estaban rogando por protección humana. La guerra no ha terminado, les advirtió. Los devoradores siguen ahí fuera y no se detendrán hasta que todas las dimensiones sean consumidas. Esta será la lucha más dura que nuestra especie haya enfrentado jamás. Pero la enfrentaremos juntos. El almirante Sullivan dijo desde el holograma: la humanidad liderará, pero no abandonaremos a nuestros aliados. Todos los que luchen junto a nosotros estarán protegidos. La reunión terminó con la humanidad elevada del miembro más débil de la comunidad galáctica a su autoridad militar suprema. La transformación fue tan completa que algunos alienígenas se preguntaron si estaban soñando. Mientras los representantes se preparaban para irse, el Dr. Webb hizo un anuncio final. La verdadera batalla comienza ahora. La flota del almirante Sullivan se está moviendo a su posición. El acorazado del capitán Cole está listo para el combate. Nuestros cazas dimensionales están preparados para atacar. La galaxia estaba a punto de aprender lo que los humanos podían hacer cuando dejaron de ocultar su fuerza. La almirante Kate Sullivan estaba de pie en el puente del Santuario 7 observando cómo la flota más grande de la historia galáctica se preparaba para la batalla. A través de las ventanas, podía ver miles de naves de docenas de especies diferentes, todas esperando sus órdenes. Era una visión que habría sido imposible hace apenas unos días. Las naves humanas se movían con precisión experta a través de la séptima dimensión. La revelación de la UES del capitán Danny Cole lideraba el grupo de batalla principal. Su enorme casco cortaba el espacio dimensional como un cuchillo en el agua. Tras ella, cientos de naves humanas más pequeñas formaban formaciones perfectas. Sus tripulaciones estaban listas para la lucha de sus vidas. Las naves alienígenas permanecían en el espacio normal donde sus armas y tecnología funcionarían correctamente. Formaban una pantalla protectora. Alrededor de los portales dimensionales, listas para atrapar a cualquier devorador que intentara escapar a la realidad normal. Lucy Chen estaba sentada en la cabina de su caza, liderando al escuadrón Espectro en los preparativos finales. Sus 12 pilotos eran los mejores que la humanidad jamás había producido. Cada uno entrenado para luchar en dimensiones donde las leyes de la física cambiaban. Sin previo aviso. Todos los cazas, prepárense, anunció Lucy por el comunicador. Su voz era tranquila y firme, sin dar señales del miedo que todo piloto sentía antes de una gran batalla. El ingeniero Sam Mitchell trabajaba frenéticamente en la bahía de armas del Revelations, haciendo los ajustes finales a los torpedos de disrupción dimensional. Estas armas eran la mayor esperanza de la humanidad contra los devoradores, pero nunca se habían probado en una batalla real. Torpedos cargados y armados, informó Sam al capitán Cole. Los cálculos del Dr. Rodríguez muestran que deberían funcionar, pero estamos a punto de descubrirlo con certeza. Los devoradores esperaban en las partes más profundas de la séptima dimensión, donde la realidad se volvió tan retorcida que las mentes humanas apenas podían comprenderla. Los sensores del almirante Sullivan mostraron cientos de pesadillas geométricas, sus formas cambiando constantemente entre formas que no tenían nombre. Todas las naves, este es el almirante Sullivan. Kate anunció por el canal de comunicación de toda la flota. Hoy luchamos no solo por nuestra propia supervivencia, sino por la supervivencia de la realidad misma. El enemigo quiere reducir toda la existencia a un vacío vacío. No permitiremos que eso suceda. La batalla comenzó cuando el capitán Cole Dreadnought abrió la primera puerta dimensional. La revelación UES. Entró en la séptima dimensión profunda. Sus armas apuntaron inmediatamente a la formación devoradora más cercana. Los cañones de fase dimensional disparaban corrientes de energía que cruzaban entre realidades, golpeando a los enemigos geométricos desde direcciones de las que no podían defenderse. Varios devoradores fueron destruidos en la primera descarga, disolviéndose en partículas dispersas de materia oscura. Pero el enemigo respondió rápidamente. Tormentas de realidad comenzaron a formarse alrededor de la flota humana, zonas donde la gravedad apuntaba en todas direcciones a la vez y el tiempo retrocedía. Las tormentas estaban diseñadas para desgarrar las naves humanas desde el interior. El capitán Cole ordenó maniobras evasivas, su nave danzando entre las tormentas de realidad con movimientos que habrían sido imposibles en el espacio normal. La tripulación del Revelations se había entrenado durante años en combate dimensional y su experiencia se demostró al evitar trampa tras trampa. El escuadrón Espectro de Lucy Chen realizó lo imposible,
aparecer tras las líneas enemigas a través de pliegues dimensionales que curvaban el espacio como origami. Sus cazas estaban equipados con los nuevos torpedos de disrupción dimensional y cada impacto exitoso obligaba a un devorador a solidificarse el tiempo suficiente para que la flota principal lo destruyera. Objetivo fijado. Lucy anunció mientras apuntaba a un devorador masivo que parecía una pirámide de metal líquido. Disparando un torpedo de disrupción, el arma impactó directamente al enemigo, y de repente, la forma geométrica cambiante se volvió sólida y real. Por primera vez, un devorador era vulnerable a las armas convencionales. Las flotas alienígenas en el espacio normal abrieron fuego de inmediato. Las naves de cristal dispararon rayos de luz pura que convirtieron al devorador sólido en gas brillante. Las bioips lanzaron misiles vivientes que consumieron la sustancia metálica del enemigo. Incluso los seres energéticos del colectivo etéreo contribuyeron enviando rayos de pensamiento concentrado que perturbaron la consciencia del devorador. La batalla se extendió por múltiples dimensiones a medida que más naves humanas se unían a la lucha. Las armas del ingeniero Sam Mitchell funcionaron a la perfección. Cada torpedo de disrupción dimensional obligaba a otro enemigo a volverse sólido y vulnerable. Pero los devoradores tenían una última arma, la más grande de todas, una entidad masiva que existía en todas las dimensiones a la vez, que comenzó el proceso que colapsaría la séptima dimensión por completo. El espacio mismo comenzó a plegarse hacia adentro como un libro que se cierra. Si el proceso se completaba, todas las naves en la batalla dimensional quedarían atrapadas en un vacío entre realidades, lentamente desgarradas por leyes físicas contradictorias. El comandante Alex Turner, quien había estado observando la batalla desde su estación de investigación, tomó una decisión desesperada. Su nave, la US Discovery, era pequeña y rápida, construida para la exploración en lugar del combate. Pero tenía una ventaja, un impulsor de fase dimensional experimental que podía crear anclajes estables en el espacio plegable. «Voy a entrar», anunció Alex por el canal de comunicación. «Puedo detener el colapso dimensional, pero no regresaré». La DRA. Elena Rodríguez, trabajando desde su laboratorio en el Santuario 7, intentó encontrar otra solución. «Espera, Alex, déjame hacer los cálculos de nuevo. Puede que haya otra manera». «No hay tiempo», respondió Alex, dirigiendo su nave hacia la zona de colapso. «Dile a mi familia que hice algo importante». El US Discovery voló directamente al corazón de la tormenta dimensional. Alex sobrecargó el impulsor de fase de su nave, creando un enorme ancla dimensional que impidió que la séptima dimensión colapsara por completo. La explosión consumió su nave por completo, pero salvó a toda la flota. Con el colapso dimensional detenido, el ingeniero Sam Mitchell vio su oportunidad. Trabajando desde la bahía de armas de la revelación, invirtió la polaridad de las anclas dimensionales, volviendo la propia arma devoradora de realidad del devorador contra ellos. Las pesadillas geométricas se vieron arrastradas al mismo vacío que habían intentado crear. Sus formas se estiraron y distorsionaron al ser consumidas por el colapso dimensional que habían provocado. Uno a uno, los devoradores desaparecieron en el espacio vacío entre realidades. El devorador más grande luchó contra la atracción, su enorme forma cambió a través de cada forma geométrica imaginable. Pero incluso su poder no fue suficiente para resistir el flujo dimensional invertido. Con un sonido como el de la realidad gritando, fue arrastrado al vacío y destruido. Los devoradores restantes, al ver que su mayor arma se volvía contra ellos, se retiraron en las dimensiones superiores. No fueron destruidos, pero sí derrotados. La flota del almirante Sullivan había establecido estaciones de monitoreo permanentes para evitar su regreso. La batalla había terminado. La humanidad no solo había salvado la galaxia, sino que también había demostrado que a veces las especies que otros consideran primitivas pueden poseer las capacidades más avanzadas. Como consecuencia, el Consejo Galáctico fue completamente reestructurado. A la humanidad se le otorgaron asientos permanentes en todos los consejos militares y científicos. El capitán Morrison fue ascendido a almirante y se le dio el mando de la nueva Fuerza de Defensa Interdimensional, una organización conjunta de fuerzas humanas y alienígenas. El Dr. Webb se convirtió en el director de Galáctico. Estudios xenobiológicos ácticos que trabajan para mejorar la comprensión entre todas las especies. Los extraterrestres que una vez se burlaron de la humanidad ahora competían por aprender de los científicos e ingenieros humanos. La galaxia había aprendido una lección importante ese día. Aquellos que se ríen de los demás a menudo lo hacen porque nunca se han enfrentado a un desafío que requiera más que fuerza bruta. La victoria de la humanidad no provino de una potencia de fuego superior, sino de una comprensión superior.
Mientras que otras especies habían construido armas más grandes, los humanos habían construido mejores. Mientras que los extraterrestres se habían centrado en conquistar el espacio, los humanos habían aprendido a comprenderlo. Aunque especies que otros habían descartado como débiles, se habían estado preparando para una guerra que nadie más sabía que se avecinaba. En su informe final, la almirante Sullivan escribió: «Hoy demostramos que la fuerza no se mide por el tamaño de tu flota ni por la potencia de tus armas. La verdadera fuerza proviene del conocimiento, la preparación y la voluntad de explorar lo desconocido mientras otros lo temen». La séptima dimensión estaba a salvo. La realidad estaba preservada. Y la humanidad había tomado el lugar que le correspondía como guardianes de la civilización galáctica. La guerra estaba ganada. Pero el verdadero trabajo de construir un futuro mejor apenas comenzaba.